Bueno, entonces damos inicio a la formación del día de hoy, 15 de noviembre, hora 6 p.m. Bienvenidos a Aprendices Ficha 2834-859, 2834-860, 2834-861. Recordemos que estamos aún en la etapa lectiva, etapa análisis, en la fase 2. Bueno, ¿cuáles son las actividades que vamos a desarrollar el día de hoy? Como estamos ya en el proyecto 2, AP2, especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Bueno, las actividades de la actividad de aprendizaje, continuamos aún con elaborar diagramas y documentación de casos de uso e historias de usuario de acuerdo con el refinamiento de requisitos. Y vamos a estudiar también validar artefactos de análisis generado. Más adelante les comento el por qué me salto a esta actividad de aprendizaje. ¿Cuál es la evidencia que vamos a entregar? Vamos a entregar un documento llamado Diagramas y Documentación de Actividades del Proyecto y un mapa conceptual sobre validación de documentos. ¿Cuál es la fecha de entrega para el diagrama y documentación de actividades del proyecto? La fecha de entrega está propuesta del 15 de noviembre hasta el 21 de noviembre. Y el mapa conceptual, sí, tienen ustedes desde el 15 hasta el 28 de noviembre. O sea, tenemos más tiempo para realizar la actividad de mapa conceptual. Esta actividad, ¿por qué la explico desde ahora? La actividad de mapa conceptual sobre validación de documentos, porque necesitamos los conceptos del tema de validación de documentos para poder continuar con las actividades, con las 3 actividades que nos harían falta ya para terminar la fase de análisis. Bueno, hoy vamos a hablar sobre diagramas de actividades. Vamos a agregar 2 de sus compañeros. Bueno. Listo, aquí los agregamos. Y continuamos. Entonces, el tema que nosotros vamos a explorar el día de hoy es diagramas de actividades. Recordando una vez más que estamos en proyecto 2, construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. La competencia es evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. La actividad de aprendizaje, elaborar diagramas y documentación de casos de uso e historias de usuario de acuerdo con el refinamiento de requisitos. Bueno, vamos a hablar sobre los diagramas de actividades. ¿Qué es un diagrama de actividades? ¿Qué se les viene a ustedes en la mente? ¿Qué podría ser un diagrama de actividades, compañeros? ¿Quién me ayuda con la definición? Si tenemos el módulo abierto, me pueden ayudar también con la información. ¿Qué se nos viene a la mente que sería un diagrama de actividades? Bueno, sería una graficación como de operaciones. Exacto. Ajá. Bueno, se acercó más o menos al concepto de diagrama de actividades. Vamos a mirarlo, el concepto. El diagrama de actividades, estos son diagramas de comportamiento que se utilizan para representar una secuencia o sucesión de actividades. Explican el flujo de operaciones desde el punto en que inicia hasta el punto final, teniendo una variedad de caminos de decisiones en el desarrollo de eventos que abarca una actividad. ¿Quién dio esta definición? La dio el señor Book en el año 1994. Entonces, un diagrama de actividades nos dice que es una representación a través de una sucesión de actividades, ¿sí? La cual se explica a través de un flujo de operaciones desde un punto en que inicia hasta un punto final, donde encontramos una variedad de caminos de decisiones. Bueno, ellos nos permiten visualizar un caso de uso específico a nivel más preciso
ilustrando el flujo de actividades definidas en el sistema. Ya tenemos el concepto de diagramas de actividades. Ahora voy a volver a repasar qué es un diagrama UML. El diagrama UML es una forma de visualizar sistemas y software utilizando el lenguaje unificado de modelado UML. Los diagramas UML también se utilizan para modelar flujos de trabajo y procesos empresariales. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el diagrama UML y cuáles son los beneficios? Esta información que yo estoy dando aquí es de mucha utilidad para ustedes porque recuerden que ustedes tienen una actividad en la cual deben realizar una participación en el foro donde debemos de hablar de los tipos de diagramas, cuáles son las ventajas y cuáles son los beneficios. Entonces miren que aquí lo estamos explorando. Dentro de las ventajas de los diagramas UML encontramos lo siguiente: facilita la comprensión de ideas y sistemas complejos, convierte el código complejo en un diagrama visual, mantiene a todo el mundo en la misma página, permite a los desarrolladores ver la imagen global de un sistema, ayuda a los no programadores a entender los procesos y funcionalidades del software, y utiliza una notación común que significa que cualquier programador puede entender. ¿Y cuáles serían los beneficios? Dentro de los beneficios encontramos que permite explicar la lógica de un algoritmo, representa cada uno de los procesos realizados en los diseños de casos de uso UML, permite instruir procesos entre el sistema y los usuarios en el flujo de trabajo o negocios y permite dar claridad optimizando y facilitando los casos de usos complejos. Entonces, ya tenemos un poco más de idea para nosotros realizar la participación en el foro que está programado correspondiente a UML. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los tipos de diagramas UML? Encontramos diagramas estructurales y diagramas de comportamiento. Los tipos de diagramas estructurales nos representan los componentes que forman un sistema y la relación entre dichos componentes. Estos diagramas muestran los aspectos estadísticos de un sistema. Dentro de los diagramas estructurales encontramos el diagrama de clases, el diagrama de paquetes, el diagrama de objetos, el diagrama de componentes, el diagrama de estructura compuesta y el diagrama de despliegue. Ahora vamos a hablar de los diagramas de comportamiento. Los diagramas de comportamiento representan lo que ocurre dentro de un sistema. Muestran cómo interactúan todos los componentes entre sí y con otros sistemas o usuarios. Dentro del diagrama de comportamiento encontramos el diagrama de actividades, el diagrama de secuencia, el diagrama de comunicación, el diagrama de interacción, el diagrama de temporización y el diagrama de caso de uso. Entonces miren que encontramos mucha más información que nos permite también realizar nuestra participación en el foro relacionado con UML. Ya hablamos de ventajas, beneficios y de los tipos de diagramas. Ahora vamos a profundizar un poquito más en cada uno de estos tipos de diagramas. Yo los acabo de mencionar, pero como siempre, a través de videos me gusta complementar un poco más la información. Entonces vamos a darle acceso a sus compañeros. Exacto, y voy a compartir un pequeño video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ingenioteca. Durante este video estaremos tratando la clasificación de diagramas y modelos UML. Seguramente una de tus grandes incertidumbres sea ¿cuántos diagramas y modelos UML requiero hacer para que mi sistema sea de calidad? Bueno, quiero comentarte en primeros términos es que existen actualmente muchos diagramas y también modelos, pero no necesariamente todos ellos se requieren aplicar en un solo proyecto.
La realidad es que vas a decidir de acuerdo a las necesidades que tenga ese sistema o ese proyecto. Particularmente quiero decirte que UML se implementó recientemente, no han pasado muchos años, la realidad. Básicamente a partir de los años 90 fue cuando, gracias a estas tres personas, Grady, Ivar y James, comenzaron a implementar las reglas básicas para poder visualizar, construir y documentar sistemas y que estos fueran con la mayor calidad posible y sobre todo trajeran múltiples beneficios tanto para el cliente como para el equipo técnico que desarrollaba esos productos o esos software. Particularmente quiero decirte que dentro de UML, hasta la versión actual, existen por lo menos 3 clasificaciones básicas. Y entre esas 3 clasificaciones existen múltiples diagramas y modelos. La primera clasificación que tenemos son los diagramas estructurales. Estos diagramas estructurales se focalizan en la cuestión estática que van a tener el sistema. Es decir, en definir los niveles de abstracción, implementación, igualdad o jerarquía de componentes e interacción que van a tener entre sí. Muy posiblemente tú veas que existen todos estos diagramas, pero como te digo, no necesariamente todos ellos se van a aplicar. Igual, poco a poco durante el curso te iré explicando para qué te va a servir un diagrama de clases, un diagrama de componentes, de despliegue, de objetos, de paquetes, de estructura compuesta. Sin embargo, de momento quiero que te focalices en que existen por lo menos estos diagramas estructurales y que te van a ayudar justamente a definir la estructura que va a tener tu sistema, a determinar cuáles son los niveles de entidades que van a tener, los atributos, quizás la interacción que van a tener entre sí cada uno de estos elementos. Por otro lado, también te quiero comentar que existen diagramas de comportamiento. Y en este caso, estos diagramas, lo mismo sucede con los diagramas estructurales. No necesariamente tienes que desarrollarlos todos en un proyecto. En el caso de estos diagramas de comportamiento, lo que se focaliza es en la cuestión dinámica. Es decir, lo que verifica muy bien esto son los cambios que tiene un sistema durante su proceso de funcionamiento. Es saber qué eventos se van a ejecutar, se focalizan en determinar qué debe de ocurrir en el sistema cuando suceda un evento, una situación, una acción quizás de un usuario. Por ejemplo, entre la clasificación básica que hasta la actualidad existe, tenemos los diagramas de casos de uso, diagramas de actividades, de estado, de interacción, diagramas de secuencia, diagramas de comunicación, de tiempo global de interacciones. Como puedes observar, son muchísimos. Y si en dado caso tú tienes pensado que en un desarrollo de software tienes que hacer cada uno de ellos, pues te quiero comentar que no, porque quizás puede llegar a ser sumamente tardado el que te pongas a diseñar cada uno de ellos y puede ser redundante en algunos casos. Por eso, uno de los primeros diagramas que normalmente se comienzan a crear son los diagramas de casos de uso. Normalmente en estos diagramas de casos de uso te focalizas a nivel de actores, o es decir, usuarios que van a estar en tu sistema, así como las funcionalidades que van a estar disponibles para cada uno de sus usuarios. Sin embargo, conforme vas analizando lo que es la problemática que tiene tu cliente, tú vas justamente detallando por medio de diagramas de actividades o quizás diagramas de secuencia el funcionamiento que va teniendo ese sistema. Por otro lado, va a existir una tercera clasificación y esta clasificación se refiere a los modelos de bases de datos. Aquí específicamente, normalmente los modelos de bases de datos se focalizan en la programación orientada a objetos, es decir, aquellas bases de datos donde se aplique una programación de este tipo. ¿Por qué situación? Bueno, porque en el caso de UML no tiene especificaciones de datos, pero sí tiene diagramas que te ayuden a comprender las interacciones que va a tener tu base de datos utilizando un lenguaje de programación. Por ejemplo, entre esta clasificación tenemos un modelo jerárquico, un modelo de red, un modelo justamente orientado a objetos, el modelo relacional, que te va a ayudar a generar tu base de datos o tus tablas, un modelo de entidad-relación, un modelo de documento, un modelo de entidad-atributo alta. Entonces, de igual manera, cuando tú estás viendo los modelos de bases de datos,
va a depender mucho si vas a trabajar con un modelo de base de datos relacional o no relacional. En este caso específico, tú podrías decir que cuando vas a trabajar con una base de datos del tipo relacional, es muy común que utilices un modelo entidad-relación y un modelo relacional, justamente en esos procesos. Sin embargo, el resto los omites. Por otro lado, si tú vas a trabajar, por ejemplo, con una base de datos no relacional, es muy común que te enfoques en realizar un modelo de documento, donde omites el resto de los modelos. Por eso te comentaba que no necesariamente todos los modelos los aplicas al mismo tiempo. Y esto va a ocurrir al momento que trabajes con diagramas de comportamiento, diagramas estructurales, así como los modelos de bases de datos. Como puedes observar, existen distintos niveles. Cuando estamos hablando de diagramas estructurales y diagramas de comportamiento, nos enfocamos en el sistema, en el software que se va a desarrollar. Sin embargo, cuando ya nos vamos a nivel de modelos, estamos hablando justamente en el gestionamiento de los datos. Ese es otro nivel donde actúan justamente los gestores o los motores de bases de datos. Entonces, aquí lo que más me interesa es que conozcas la clasificación que hasta el momento existe en cuanto a diagramas y modelos de UML. Eso es lo más importante. Durante el transcurso de estas semanas y meses estaremos abordando cada uno de estos modelos y justamente te ayudará a lograr comprender todo el panorama de UML. Entonces, ahora ya lo sabes, que existen por lo menos 3 clasificaciones básicas hasta el momento que te ayudarán a comprender todo el panorama de UML y convertirte en todo un experto. Bueno, ahora pregunto, hasta el momento, ¿nosotros estamos trabajando con diagramas estructurales o con diagramas de comportamiento o con diagramas de modelado de bases de datos? Compañeros. De acuerdo a lo que acabamos de mirar, ¿con qué estamos trabajando? ¿Diagramas estructurales de comportamiento o de modelado de datos? Actualmente estamos trabajando con modelado de datos. No, señor. ¿Estructurales? Tampoco. Estamos trabajando, bueno, ¿cuáles dentro de los estructurales? Hablábamos bien. ¿Sí, señor? De comportamiento, por los casos de uso. Exacto. Hasta el momento estamos trabajando con diagramas de comportamiento. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar los casos de uso y hoy ya vamos a hablar de diagramas de actividades. ¿Sí? Y tenemos diagramas de actividades y diagramas de caso de uso, es lo que hemos visto hasta el momento. Todavía esta parte de diagramas estructurales no lo hemos visto. Bueno, continuamos. Bueno, ¿cuándo utilizar un diagrama UML? Los diagramas UML se utilizan principalmente en el proceso de desarrollo de software y en el análisis de software existente, aunque son útiles para visualizar cualquier tipo de sistema complejo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un diagrama de actividades? Ahora sí ya vamos a empezar a hablar directamente del diagrama de actividades. En el diagrama de actividades vamos a encontrar 4 elementos. Antes de explicar los elementos del diagrama de actividades, sí me gustaría socializar una página que les voy a compartir que aún más nos profundiza sobre los diagramas UML, ¿sí? Para que ustedes así puedan realizar sus participaciones en el foro. Aquí nos habla sobre qué es el diagrama UML, cuáles son las ventajas, nos dice los tipos de diagramas UML y nos habla de cada uno de los tipos de diagramas. Entonces, con esta información, así ustedes también pueden realizar una participación un poco más completa en el foro propuesto. Listo. Ahora sí, continuamos con la explicación de diagramas de actividades. Entonces decíamos que dentro de los elementos de un diagrama de actividades vamos a encontrar
El primer elemento, llamado actividad. Una actividad es la descripción o el detalle de una secuencia de conductas parametrizadas y se simboliza como un flujo de acciones ordenadas. Voy a ir mencionando los elementos y más adelante miramos un video que nos explica un poco más y ejemplos. Otro elemento, flujo de actividades. Este permite realizar los enlaces entre objetos y nodos de una actividad. Estos agregan flujos de objetos y flujos de control, así como lo estamos mirando, vendrían siendo como flujos de decisiones. Nodo inicial, como su nombre lo indica, el nodo inicial se encarga de empezar un flujo cuando se llama a una actividad. Por cada diagrama existente, existe un solo nodo inicial, el cual se representa con un círculo pequeño, o sea, de esta forma. Y tenemos, siempre que hay un nodo inicial, debe haber obviamente un nodo final. También este nodo también es un nodo de control final. Su función es detener todos los flujos de una actividad. En una actividad pueden existir más de un nodo final. Este se representa como un círculo sólido con un hueco dentro, como se puede observar a continuación. Aquí tendríamos el nodo final. Bueno, ahora vamos a mirar un video que nos explica un poco más detallado cada uno de los elementos que acabé de mencionar. Este diagrama de actividades es como cuando nosotros o cuando ustedes realizaron el diagrama de flujo o el algoritmo. Es muy similar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a explicarlo un poco más detallado. Pues continuando con la explicación de los diagramas, ahora vamos a ver lo que son los diagramas de actividades. Los diagramas de actividades son una muestra de las acciones que va a ir realizando el sistema para cumplir su objetivo. Cuando comience una acción, va a realizar su proceso y luego al finalizar, va a comenzar otra. En este tipo de diagramas también vamos a ver las acciones como condiciones, vamos a tener un punto de inicio y vamos a tener un punto de fin. Son bastante parecidos a lo que son los diagramas de flujo, pero estos realizan una mejor descripción, una descripción más detallada de los procesos que va a ir realizando el sistema. ¿Para qué sirve entonces un diagrama de actividad? Va a servir para capturar las acciones internas de cada uno de los procesos que se va realizando en el sistema. Va a capturar las especificaciones que hemos ido viendo en el caso de uso. Por ejemplo, tenemos un caso de uso, ingresar al sistema, pero ¿qué se realiza luego de ingresar al sistema? ¿Y quién va a poder realizar esas acciones después de que ingrese? Entonces, ese tipo de detalles vamos a ir viendo en los diagramas de actividades. Vamos a mostrar los flujos entre los procesos de negocios. ¿Qué proceso sigue? ¿Cuál es su continuidad del proceso de ingresar al sistema? Entonces, la información que vamos a ir colocando en este tipo de diagramas se va a obtener de los casos de uso que vamos realizando y de los requerimientos que hemos ido identificando en el análisis que hicimos al sistema. Luego, entre los símbolos que manejamos en los diagramas de actividades, tenemos lo que es un símbolo de inicial, que es un nodo inicial, que va a mostrar el punto de partida del flujo del diagrama. Luego tenemos lo que es el símbolo para la acción, para escribir, para mencionar a la actividad que está realizando en ese momento el proceso. Y tiene este símbolo, el cual vamos a nombrarlo iniciando con un verbo. Vamos a describir la acción que se está realizando. Luego tenemos lo que es el símbolo de la flecha, el cual nos va a mostrar el flujo que va a tener todo el diagrama, en qué dirección va a ir cada uno de los procesos, qué actividad, qué acción sigue después de una entre otra. ¿Okay? Luego tenemos lo que es el símbolo del nodo final, el cual nos va a describir en dónde termina las acciones del sistema, en dónde termina el diagrama de actividades. Veamos un ejemplo.
Este ejemplo es para poder conseguir, digamos, una legalización de algún título, de algún documento y el proceso que debemos seguir. Primeramente, vamos a llenar un formato, vamos a llenar un formulario. Luego de llenar el formulario, vamos a entregar el dinero y el formato y el formulario llenado. Pasamos al siguiente proceso, vamos a registrar la consignación. Luego de registrar la consignación, vamos a sellar la copia del formato. Luego de sellar la copia del formato, se va a entregar una copia del formato al cliente y termina el proceso. ¿Okay? Vamos describiendo paso a paso las acciones que se deben cumplir para realizar el proceso. Ahora, tenemos otro tipo de símbolos dentro de este tipo de diagramas, que son el símbolo de decisión, el cual es muy parecido al de diagrama de flujos, pero con la diferencia que en este tipo de diagramas ya no vamos a colocar la pregunta dentro del símbolo, dentro del rombo. Vamos a colocar directamente en los extremos de las flechas. ¿Okay? Luego tenemos el símbolo de unión, el cual nos va a permitir poder recibir dos entradas a una acción y que de esas dos entradas pueda salir una sola acción a un determinado proceso, para un determinado proceso, ¿ok? Para que el proceso vaya continuando. Luego tenemos las acciones para poder dividir dos acciones que suceden al mismo tiempo, que van a realizar su acción en paralelo. Entonces, primeramente, parten de un solo proceso para luego dividirse en subprocesos y luego vuelven a unirse para que pueda continuar el flujo. Veamos los dos primeros símbolos que vimos, lo que es la condición, donde tenemos ingresar código del estudiante. Si el código del estudiante es correcto, vamos a solicitar el recibo de pago. Si no, ingresar el código del libro. Si solicita el recibo de pago, elabora la ficha de préstamo mensual y aquí tenemos dos entradas por las dos decisiones. Entonces tenemos estas dos entradas, una de ellas se cumple, una de ellas ya llega a este proceso, entonces ya puede informar la fecha de devolución. ¿Okay? La de unión no es muy usada, más que todo se usa la decisión cuando tenemos alguna pregunta en el proceso. Veamos cómo trabajamos de mejor manera con la de control, con la de decisión. Primeramente tenemos esta opción que es, digamos, la acción despertar, donde tengo dos opciones. O tengo hambre al despertar o no tengo hambre cuando he despertado. Entonces, en el caso de que sí tengo hambre, voy a desayunar. En caso de que no, posiblemente me vuelva a dormir. Entonces, termina la acción. Pero usando el símbolo sería despertar, he despertado, tengo la condición hambriento o la condición que no tengo hambre. Y nuevamente, si se cumple la de hambriento, desayuno y si no, me puedo volver a dormir. Entonces, usando el símbolo, lo realizamos de esta manera. En los extremos, en corchetes, vamos a colocar la opción que va a tener, para realizar estas otras dos acciones. ¿Okay? Ahora, tenemos los que son los diagramas en carriles, que son los diagramas en calle, que también lo hemos visto en los diagramas de flujo. Este tipo de diagrama nos permite organizar esas acciones en base a quién los realiza, a qué actor va a realizar cada una de esas acciones. Entonces, primeramente el cliente va a llenar el formato. Luego de llenar el formato lo va a entregar junto con el dinero. ¿A quién le va a entregar? Al cajero. Entonces va a registrar la consignación, va a sellar la copia de formato y va a entregarla ¿a quién? Al cliente. Entonces, cuando hacemos este tipo de diagramas con calle o con carriles, se entiende mucho mejor de quién realiza el proceso. Cuando veíamos en el primer diagrama, pareciera que era el anterior, pareciera que solo fuera un actor el que estuviera realizando, porque tampoco aquí lo estamos mencionando. Entonces se va a entender de mejor manera cuando hacemos este tipo de diagrama, haciendo con los calles. Veamos un ejemplo más, donde vamos a hablar de solicitar algún producto, de la venta de algún producto, donde un cliente en un inicio va a solicitar un producto. Luego de que solicite ese producto, se va a dividir en dos acciones que van a pasar en paralelo. Va a realizar el procesar pedido, que va a realizarlo en el departamento de ventas. Luego va a extraer el artículo en el departamento de almacén y va a enviar el pedido. Ahora, una vez de que ya se haya completado la acción de enviar el pedido,
y solicitar el pedido, se va a dividir en dos acciones más que van a suceder en paralelo, que es el recibir producto y el facturar al cliente. Esas dos acciones van a suceder al mismo tiempo. Una vez de que finalicen, recién vamos a pagar la factura y vamos a cerrar el pedido en el departamento de ventas y se cierra todo el proceso. ¿Ok? Ahora, tenemos los que son los objetos. Son aquellos símbolos que nos va a permitir representar qué ha pasado o qué va a pasar con la acción cuando vaya de un lado a otro. ¿En qué estado se encuentra esa acción? Entonces, por ejemplo, acá tenemos llenar el formato. Llenamos el formato, pero aquí podemos mostrar el formato o en qué estado se encuentra, en llenado, en proceso, en cancelado, en qué estado se encuentra. Y luego entregamos el dinero y el formato. Invertir en Miami, Bueno, prepárate para hacer... Tenemos que pase este anuncio. Listo. Veamos el mismo ejemplo, pero realizando con los objetos, donde vamos a tener solicitar el producto, solicitamos el producto, procesar pedido, va a ingresar al almacén para extraer el artículo, pero el pedido posiblemente esté en un estado de en proceso. Está en proceso, luego que termine el proceso, se cambia a enviar el pedido. Una vez de que el pedido se haya enviado, puede estar en un estado de pedido completado. ¿Okay? Una vez de que las acciones se han completado, las dividimos en otras dos acciones que suceden en paralelo, donde va a ser recibir producto y facturar al cliente. Donde facturar al cliente, si está en un estado impagada, entonces va a pagar la factura y recién pasamos al cierre del pedido y cerramos el proceso. Entonces me permite poder describir en qué estado están los procesos. Y no necesariamente todos los procesos tienen que estar con un objeto, solo los que sean necesarios o estén sufriendo de algún estado al cambiar de una acción a otra. Veamos este ejemplo para entender de mejor manera cada uno de nuestros procesos, donde iniciamos para lo que es armar una computadora, donde en paralelo tenemos que estar preparando lo que es el case, lo que es el rack donde está todo el equipo, toda la computadora, todos los componentes y lo que es preparar la placa madre. Entonces, cuando ambas ya estén listas, instalamos la placa madre, instalamos los drivers y luego instalamos las tarjetas, la tarjeta de video, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red y terminamos el proceso. ¿Ok? Luego, veamos un último ejemplo, que va a ser cuando dividimos en subprocesos que suceden en paralelo, donde va a ser la actividad de vender boletos de avión en base a alguna aerolínea a un pasajero. El pasajero va a solicitar un pasaje. Va a verificar la existencia del vuelo que está solicitando el pasajero, el vendedor. El vendedor va a verificar, va a ver los detalles en la aerolínea. La aerolínea le va a dar los detalles. Va a informar esos detalles y precios el vendedor al pasajero. El pasajero, en base a esos datos e información, va a seleccionar un vuelo. Una vez de que seleccione un vuelo, va a solicitar un pago. Entonces va a solicitar el pago y además va a reservar las plazas. Estas dos acciones suceden en paralelo, donde al solicitar el pago va a pagar el pasaje y va a confirmar la plaza reservada. Se cumplen estas dos acciones y se emite el billete para que el pasajero pueda acceder a su vuelo y finalice el proceso. Entonces, como hemos visto, describe de una forma más detallada y en base a elementos como los objetos, el proceso que está cumpliendo el sistema y también identificando qué actores lo van realizando. Entonces, para entender de una mejor manera, al igual que en los casos de usos, vamos a realizar una actividad que va a ser realizar el diagrama de un cine. Bueno, hasta ahí. Ahora sí, vamos a explicar en qué consiste la actividad que ustedes van a entregar. ¿Quién me recuerda cuál era la anterior actividad que ustedes debían entregar la semana pasada? En el documento que ustedes van a entregar correspondiente a la semana pasada, ese documento qué contenía? Compañeros. Contenía los casos de uso, las historias de usuario, contenía y pues obviamente las historias de los casos de uso de los requisitos funcionales más importantes de nuestro proyecto.
junto con las historias de usuario y pues obviamente el diagrama del caso de uso. Ajá, y la descripción de las especificaciones de los casos de uso, ¿cierto? Sí, Ahora, señora. bueno, alguien me preguntaba, varias personas me preguntaron, profe, ¿dónde voy a enviar la actividad? En el momento de enviar la actividad, habían varios enlaces, entre ellos había uno que indicaba diagrama y documentación de actividades del proyecto. Ahora más adelante lo voy a explicar dónde está. Pero sí, bueno, vamos de una vez para que nos quede claro. Aquí a plataforma. Vamos aquí a contenido del curso. Vamos aquí en proyecto, fase análisis, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje. Aquí estamos. Entonces, ustedes me preguntaban, Sandra, ¿por dónde vamos a enviar la actividad? ¿Cierto? Realizamos la participación en el foro temático, realizamos el documento de elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso, y estaba el link de elaboración de historias de usuario del proyecto. Bueno, vamos a ver si está acá en este espacio. Aquí está, no, aquí. Vamos a enviarlo aquí. Perdón. Aquí. Elaboración de historias. Bueno, el anterior, ustedes pueden hacer dos cosas. O me envían el documento completo con los casos de uso, la descripción de las especificaciones, las historias de usuario y el diagrama de actividades, que fue lo que acabamos de explicar ahorita. Ese diagrama de actividades obviamente iría de cada caso de uso, ¿no? O sea, serían 4 también que ustedes tenían que entregar. Y me lo pueden entregar a través de, ya sea por la elaboración de diagramas o por la elaboración de historias de proyecto, aunque a mí me gustaría que fuera un solo documento. Para que así no haya confusión, elimino este link de envío. ¿Es claro hasta ahí, compañeros? ¿O hay dudas? O sea, esta partecita de elaboración de historia de usuario lo voy a eliminar, este envío, para que les quede foro temático de lenguaje unificado y elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso. Pero me van a enviar el documento más completo. Está bien, sí. ¿Sí? ¿Es claro? Ahora, esto yo sé que ustedes se preguntan, pero la estructura, ¿de dónde sacó esta información? La información que estamos Profe, mirando... disculpe. Sí, dime. Si baja un poquitico más, ahí aparece otro enlace. ¿Sí está el link? Ah, aquí está, perdón. Listo. Pero bueno, yo tengo las dos opciones. Si ustedes desean, yo dejo 2 opciones. O quito el link de elaboración de historias de usuario y dejo foro temático, elaboración de diagramas y plantillas, que sería el que se explicó la semana pasada, y le complementan el diagrama de actividades y lo envían aquí en este enlace, diagramas y documentación de actividades del proyecto. ¿Es claro hasta ahí, compañeros? Yo sé que ustedes... Una consulta, instructora. Pero... Esto quiere decir que... Hola. Esto quiere decir que esas 2 últimas actividades que están ahí listadas quedarían en un solo enlace. Si ustedes desean, yo lo puedo dejar en un solo enlace, o para que no haya confusión, lo dejamos en enlaces separados. La de la clase pasada la envían a través de elaboración de diagramas y actividades y plantillas, y la de la clase de hoy la envían a través, o sea, agregándole el diagrama de actividades, lo envían a través de diagramas y documentos de actividades del proyecto. No es como más confuso. No, lo único que se hace es, o sea, el documento que ustedes envían aquí en elaboración de diagramas y plantillas, le van a aumentar lo que se acabó de explicar ahorita, y lo envían por este link de diagramas y documentación de actividades de proyecto. O igual, puedo dejar solamente un solo link y envían un solo documento completo. Profesora, buenas noches.
noches. Por favor, nos deja los dos enlaces, porque sí, yo ya envié el trabajo que quedó para Bueno. el primero, entonces por eso se me volvería difícil Listo. si Entonces, no está el otro enlace. Gracias. bueno, entonces voy a dejar los dos enlaces. Entonces, ¿hay dudas sobre el diagrama de actividades que expliqué ahorita? ¿O miramos más ejemplos? Compañeros, igual el Sí, diagrama... más ejemplos. ¿Sí? Profe, sí, Igual. es bueno mirar más ejemplos porque sí está muy bueno el tema, muy nutrido, entonces sí vale la pena como detenernos un poquito. Gracias. Bueno, listo. Ahora, ustedes, yo sé que se preguntan, pero la estructura, ¿de dónde sacó esta información? Esta información del diagrama de actividades, ustedes la encuentran, hace parte de la clase de la semana pasada. Simplemente, pues que aquí en el módulo no está tan amplio y yo lo amplié un poquito más. Como siempre, investigando un poco más para que nos quede claro. Está dentro de el módulo diagrama para la especificación y análisis de requisitos. Este fue el módulo que la semana pasada nosotros explicamos, que hablamos sobre las características del lenguaje unificado de modelado ML, se habló sobre la especificación y análisis de requisitos y se habló sobre las historias de usuario, pero no les hablé sobre los diagramas de actividades. Aquí está. Entonces, en el momento que ingresamos al módulo, ustedes van a observar pues que la información es un poco más, de forma más resumida, nos habla de los elementos de diagramas de actividades, nos da un solo ejemplo y listo, no nos da más información. Entonces, por eso fue que amplié un poco más. Bueno, yo tengo más videitos que nos explican ejercicios, los voy a colocar porque la idea es que a ustedes les quede claro cómo pueden hacer su diagrama de actividades, aunque el diagrama de actividades viene siendo casi el mismo diagrama de flujo, es muy similar. ¿Listo? Como para que pronto no nos vamos como a perder mucho. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo. Tengo dos ejemplos más. Les damos aquí pantalla completa. En este video explicaremos qué son los diagramas de actividades, cuál es su funcionamiento y los elementos básicos que lo componen. Un diagrama de actividades es uno de los tantos diagramas que existen en UML. Representa el comportamiento dinámico de un sistema y hace hincapié en la secuencia de las actividades que se llevarán a cabo y las condiciones que disparan dichas actividades. En este tipo de diagramas se muestra además el flujo de las actividades. Son utilizados para modelar los aspectos dinámicos de los sistemas y son fundamentalmente un diagrama de flujo. Los elementos básicos que lo componen son un nodo inicial, un nodo final, las actividades, los flujos de control, una o varias bifurcaciones, las condiciones o guardas, las divisiones y uniones, y las calles y actores. Un nodo inicial indica la primera acción o acciones de la actividad. Este marca el punto de inicio del flujo de ejecución y está representado por un círculo relleno. El nodo final representa el extremo de la actividad. Cuando un conector o flujo de control llega a este nodo, la actividad finaliza. Este está representado por un círculo relleno a su vez circulado. Las actividades son el paso en el cual el actor o software realizan alguna tarea individual. La acción se inicia cuando un conector llega a la actividad desde un flujo de entrada y finaliza cuando se envía al conector con el flujo de salida. Los flujos de control son los conectores que muestran el camino entre las acciones. Dichos flujos se representan con flechas. Las bifurcaciones son los nodos condicionales de un flujo. Tienen una entrada y dos o más salidas.
Estos especifican caminos alternativos que se representan con un rombo. Las condiciones o guardas se escriben entre corchetes cuadrados sobre los flujos de control de un nodo de decisión. Indican la condición que se debe cumplir para realizar la siguiente actividad. Las divisiones indican el inicio de los flujos de control de actividades que se van a realizar de manera paralela. Para cada división existe una unión. Estas marcan la finalización de los flujos de control de las actividades que se realizaron de manera paralela. En los diagramas de actividades también es importante destacar las calles, los cuales agrupan los flujos de trabajo de las actividades de las cuales es responsable un determinado actor. Los actores son el usuario, el software o el hardware que ejecutan alguna de las acciones. Bueno, ahora explicaremos una forma de cómo realizar los diagramas de actividades, utilizando un software libre llamado DIA. Como pueden apreciar, ya tengo abierto mi programa y automáticamente nos genera un archivo .dia llamado diagrama 1. Ok, nuestro diagrama consiste en describir paso a paso todas las acciones que se realizan a la hora de querer comprar o reservar un boleto para un vuelo de una aerolínea. Entonces, comenzaremos poniendo los nombres de los actores que están involucrados en dicha actividad. En este caso, el primer actor sería el pasajero. Posteriormente, un vendedor. Y por último, nuestra misma aerolínea. Ahora, el paso que sigue es poner un nodo inicial en la calle del actor que la va a realizar, que es el mismo pasajero. Después, poner la primera actividad que va a realizar, que es solicitar un pasaje. Lo acomodamos y colocamos nuestra línea de transición, que va del nodo inicial a la actividad. Lo acomodamos. Ahora, lo que sigue es poner la siguiente actividad, que es solicitar la disponibilidad de los vuelos, la cual la va a hacer un vendedor. Y acomodamos. Y ponemos la línea de transición. Bien, ahora colocaremos una bifurcación para la aerolínea. A mí me agrada más la que se pone en la entidad relación. Y ponemos la validación de la disponibilidad. Ok. Aceptar y acomodamos. Y de igual manera ponemos la línea de transición que va. Lo que sigue es poner una de las actividades de salida de la bifurcación, que sería para el mismo vendedor, que es informando que no hay disponibilidad. Ok, acomodamos. Listo. Y colocamos la línea de transición. Lo ponemos de forma estética. Y pasamos a poner una de sus condiciones, a la cual pasaría esta actividad. Y se recolocan entre corchetes, que sería cuando no hay vuelos disponibles. Listo, acomodamos. Para darle fin y ponerle y regresarla a un inicio, esta actividad. Ahora, posteriormente, colocamos la siguiente salida, que sería mostrando los detalles de los vuelos, y la colocamos en la aerolínea.
poniendo su línea de transición. Y de igual manera, colocando la condición por la que va a pasar. ¿Ok? Que sería cuando hay vuelos disponibles. Colocándolo entre corchetes. Vuelos disponibles. Acomodamos. Ahora lo que sigue es poner la siguiente actividad, que es mostrando los informes de los detalles y precios de los vuelos. Precios de los vuelos. Ok, acomodamos. Pasamos a poner su línea de transición. En base a esta información, el pasajero se podrá seleccionar un vuelo. Ok, acomodamos en la calle del pasajero y ponemos su línea. Enseguida, pondremos una línea de división. El cual dividirá dos acciones, una que es solicitar el pago y la otra realizando una reservación. Colocamos su línea de transición en cada una de las actividades. Ok, ahora pondremos una actividad que es pagar el pasaje, que consta en el pasajero seleccionando un pago. Y de lo contrario, la aerolínea pasará a confirmar la reservación. Ahora bien, colocamos sus líneas de transición correspondientes. Y colocamos una línea para unir estas actividades. Colocando sus líneas de transición de igual manera que en la división. Y para finalizar, pondremos una nueva actividad que será generación del boleto. Acomodamos y unimos. Una parte importante del diagrama es colocar el nodo de salida, dándole fin a las actividades. Lo que queda ahora, y es muy importante, es colocar las calles. Ponemos la primera entre el pasajero y el vendedor
y acomodamos. Se ve a la derecha. Y ponemos la otra dividiendo el vendedor y la misma aerolínea. Acomodamos. Ahora pasaré a alinear estas actividades con su calle. Para que se vea más organizado. Ahora pasamos a poner el cuadro del diagrama. Y lo ponemos transparente. Para al final concluir. Y este es el resultado del diagrama de actividades que hemos realizado. Gracias por vernos. Este diagrama de actividades viene siendo ya pues un diagrama de actividades general, ¿no? Un ejemplo, si yo les dijera a ustedes que realicen el diagrama de actividades de forma general al proyecto que ustedes están realizando, pero aún no lo van a realizar de forma general. Lo van a realizar solamente para los requerimientos funcionales que ustedes están trabajando, ¿sí? Los que ustedes ya vienen trabajando, recuerden que son 4 a los que les realizaron la descripción de especificaciones, los casos de uso y las historias de usuario, que son los que ustedes ya conocen en sí el proceso. ¿Listo? Preguntas, Luis Evelio y José Eiber, que tiene la manito levantada. Sí, profe, es que se me quedó levantada de la intervención anterior. Bueno. Pero sí, ya está muy claro, solo que pues sí necesitamos Sí, yo les paso el material. El material, sí. Sí, como siempre yo les paso material para que ustedes pues puedan revisar los videos. Obviamente los diagramas van a ser pequeñitos, ¿sí? Los que ustedes van a realizar, porque es que ustedes no van a hacer uno general, sino de los requerimientos funcionales que ustedes ya vienen trabajando. Miren que ustedes hicieron los diagramas de casos de uso y son diagramas pequeñitos. Obviamente, el diagrama de actividades también debe ser pequeño, no es que les va a dar algo así grande porque no es el global, es el de cada uno de los requerimientos funcionales que vienen trabajando. José Eider, tiene la manito levantada. Cuéntame. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que se le quedó levantada. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros, sobre la actividad que vamos a entregar? Yo, profe, buenas noches. Sí. Es que según lo que yo veo con lo que acabas de explicar, según lo que yo veo es que el diagrama de casos de uso son, o sea, como que es prácticamente lo mismo, pero una estructura algo diferente. Pero en este nuevo iría prácticamente las mismas actividades, ¿cierto? Sí, es casi igual. Lo que nos va a cambiar es los elementos que utilizamos, ¿ya? Sí. Pero las secuencias son casi iguales. Ah, ok, listo, profe, gracias. Por eso sé que les va a quedar muy fácil. Ustedes, por eso, desde que ustedes entiendan el diagrama de caso de uso, ya desde ahí ya pueden hacer la historia de usuario, que les queda fácil. Después de que usted entienda la historia de usuario, entiende la descripción de la especificación del caso de uso y puede hacer el diagrama de actividad. Y cualquier diagrama que se le ocurra. ¿Por qué? Porque ya entiende el proceso, ya entiende la secuencia. Ya lo que cambia son los elementos. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí es claro, ¿cierto, compañeros? La actividad que vamos a entregar. ¿Me confirman? Yo igual les entrego el paso a paso, pues obviamente con los videos explicativos, ¿no? Con material. Es claro, profesor. Bueno, ahora vamos a explicar, hay una actividad llamada mapa conceptual sobre validación de documentos. Ya les explico qué pasa con esta actividad y por qué la tengo en la fecha de entrega del 22 al 28. Pero la voy a explicar desde hoy. Listo.
Démosle aquí acceso a alguno de sus compañeros. Y vamos a mirar el cronograma, como para que aterricemos un poquito más el por qué la vamos a mirar desde ahora. Entonces voy aquí, cronograma, fase análisis. Vamos a silenciar. Listo. Bueno, el mapa conceptual que menciono está aquí. O sea, era para realizarlo la siguiente semana, en la fecha del 22 al 28. Pero resulta que también vamos a realizar una actividad llamada elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Para poder realizar esta actividad, necesito que ustedes me conozcan, al menos conozcan o hayan leído ya el módulo de validación de documentos. Entonces, por eso vamos a aprovechar desde ahora para realizar la actividad más conceptual sobre validación de documentos, con el objetivo de conocer ya el módulo y así nos queda un poco más fácil de realizar la actividad elaboración de diagramas de modelo de dominio del proyecto. Ahora sí, vamos a explicar en qué consiste esta actividad. Para esta actividad, entonces vamos a contenido del curso, damos clic en proyecto, clic en fase análisis, clic en actividad proyecto 2, clic en material de formación y me voy a validación de documentos. Como vamos a realizar un mapa conceptual, entonces ustedes le van a dar un bosquejo a la información que vamos a encontrar en este módulo. ¿De qué nos va a hablar este módulo? Nos habla sobre el informe de análisis, instrumentos de medición y verificación, nos habla de trazabilidad, son tres temas: informe de análisis, instrumentos de medición y verificación de trazabilidad. O sea, son temitas más bien sencillos. Vamos a mirarlo de forma rápida. Sin embargo, al final del módulo, ustedes ya encuentran el mapa conceptual, ¿sí? Pero es importante que ustedes lean el módulo, no que tomen pantallazo y ese mismo mapa conceptual que ustedes van a encontrar al final del módulo, no es que le van a tomar pantallazo y me lo van a enviar. No, sí pueden utilizarlo, obviamente lo van a modificar, pero sí es importante que ustedes observen, lean, estudien este material llamado validación de documentos. Bueno, el módulo ¿de qué se trata? Nos dice, la validación de documentos son aquellos instrumentos que permiten verificar el estado de un proceso específico de manera detallada. Estos son tomados como punto de referencia para tener una acertada toma de decisiones dentro del proceso que se ejecutará o el sistema que se está diseñando. Entonces, ingreso al módulo, miremos aquí nos da una breve introducción. Validación de documentos. Introducción. Según Ayavaca y Bernal 2017, la falta de calidad de los sistemas que se desarrollan es uno de los mayores contribuyentes a la llamada crisis del software. Actualmente, el desarrollo del software ha tenido un crecimiento muy importante y su implementación en diferentes áreas y productos ha crecido a pasos agigantados. Por lo tanto, en este componente se profundiza en la creación y correcto uso de los instrumentos que permiten la descripción de las características y las funcionalidades de un sistema, verificando el estado de los procesos e identificando si los requisitos que se espera obtener son los adecuados, lo cual facilita una correcta trazabilidad y se logra una óptima toma de decisiones.
aquí nos dio una breve introducción de qué se trata el módulo de validación de documentos. Entonces, vamos a continuar. Nos habla sobre el informe de análisis. Nos dice que el informe de análisis, esta definición la dio el señor Dorrego en el año 1994 y define que el informe de análisis son documentos en los cuales se plasma una serie de procesos de acuerdo a los requerimientos y objetivos a alcanzar, también conocidos como reporting. Y su fin es realizar un análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos, logrando influir directamente en la toma de decisiones. Vamos a ver aquí, en el video nos amplía un poco más. Informe de análisis. Se desarrollan con base en los instrumentos que se utilizan para evaluar el software. El análisis del informe sobre las selecciones se documenta en listas de chequeo o en escalas de valoración. Estos instrumentos se elaboran a partir del uso y evaluación de las variables. A fin de garantizar su validez, con su uso se garantiza la objetividad en las decisiones de los expertos. Como los desarrolladores que participan en el proyecto, los datos se pueden analizar directamente a manera de mesa redonda sin que sea necesario anotarlos. Así se discute con los programadores sus opiniones anotadas en los instrumentos, con el fin de escuchar sus sugerencias sobre las posibles soluciones a las fallas que se hayan encontrado. Evaluar la revisión del objetivo u objetivos terminales puede conducir a su reformulación, modificación o agregar componentes para hacer un software más robusto y completo. Es importante tener en cuenta la información obtenida y como punto de partida el informe de requisitos de software para generar una óptima validación de documentos. Continuamos revisando nuestro módulo. Nos dice también que es importante tener en cuenta la información obtenida como un punto de partida en el informe de requisitos de software para generar una óptima validación de documentos. Bueno, aquí nos habla sobre las fuentes de información. Esta parte ya nosotros la miramos al inicio, cuando nos hablaba de las diferentes fuentes de información, que teníamos información primarias y informaciones secundarias. Entonces, decíamos que teníamos información, dentro de los sistemas de información encontrábamos diferentes fuentes, primaria y secundaria. Decíamos que la primaria era la que encontrábamos a través de la observación, que podría ser de forma directa y de forma indirecta. Y la secundaria, decíamos que ya era información que nosotros entrábamos ya prácticamente a validar, que ya estaba escrita. ¿Y cómo la validábamos? Miramos si esa información era pertinente, obsoleta, si era de confianza. O sea, que es la información que nosotros encontramos en textos, en las bibliotecas, o sea, información que ya viene de otros autores. Bueno, vamos a continuar con nuestro módulo. También nos dice que en un informe se debe estructurar de la siguiente manera. En el informe de validación, que debe contener un contexto, una motivación, un tema del documento y unos objetivos. Y una metodología. Bueno, ahí nos explica cada uno de sus elementos que debe tener dentro del contexto, dentro de la motivación. Dentro del contexto se describe descripción del ámbito de trabajo, definiciones generales, longitud, y este debe ser máximo 200 palabras. La motivación, el por qué es relevante dicho trabajo, o se utilizan las referencias. En cuanto al tema de documento, sobre qué parte específica del trabajo trata este documento, y el objetivo, cuál es el objetivo del documento como tal. El contenido, vamos a ver aquí. En el contenido nos habla tanto de las sesiones que hagan falta para explicar los contenidos de técnicas de trabajo y las puede ilustrar con imágenes o esquemas. Bueno. Conclusiones y resultados, o sea, nos dice también que el informe debe tener
Sí, sus conclusiones y sus resultados dentro de las conclusiones de un informe son el producto de investigación y en análisis del tema que se trató, y aquí se exponen los resultados obtenidos. Este debe tener unas características, como es un resumen del texto que aporta una perspectiva general del documento, también debe ser reflexiva sobre el tema tratado y debe expresar de manera clara los resultados obtenidos de investigación y se debe utilizar un lenguaje formal. O sea, aquí nos da unos parámetros cómo se debe entregar un informe, cómo se estructura un informe. ¿Sí? Se debe tener este tipo de parámetros. Vamos a seguir mirando un módulo. Bueno, también nos habla sobre los diferentes instrumentos de medición y verificación. Nos da aquí un concepto. Este concepto lo da el señor Romero Alvarado en el año 2018 y plantea que los instrumentos de medición son herramientas necesarias para garantizar la calidad de los productos, ya sea por medición, verificación o control. Es importante identificar si los instrumentos de verificación cumplen con los parámetros establecidos. Dentro de los instrumentos de verificación nos habla de las listas de chequeo y los cálculos de métricas de software. Vamos a mirar sobre las listas de chequeo. Lista de chequeo. La lista de chequeo son el instrumento más utilizado para recolectar información en la etapa de requisitos. También conocidas como checklist u hojas de verificación, son formatos que pueden ser analógicos o digitales, y su función es comprobar de una forma metódica y sistemática el cumplimiento o no de los requisitos que contiene la lista. Esta debe ser de fácil uso y muy concreta. Es preferible redactar un cuestionario fácil de responder que pueda contemplar todos los ítems necesarios y más fundamentales. Por lo general, la checklist tiene varios destinatarios y usuarios, lo cual sirve para hacer un autocontrol o control interno, aunque también sirve para supervisar el trabajo de otros, pudiendo verificar el cumplimiento o no de ciertas funciones o parámetros. A esto lo conocemos por el nombre de control externo. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de elaborar una lista de chequeo? Se debe contener toda la información que se necesita. La checklist debe ser corta, concisa y entendible. Debe estar redactada en un lenguaje sencillo y comprensible y con muy buena ortografía. El formato debe ser amigable y con buen diseño. También debemos seleccionar un nombre claro, el cual identifique para qué sirve el instrumento. Por ejemplo, verificación de equipos de cómputo. Se debe escribir las categorías o posibles variables de la información que se espera encontrar. Se debe establecer la escala de incidencia. Se debe diseñar la cuadrícula asegurándose de que todas las partes de la checklist estén claramente descritas. Esta herramienta busca quitar problemas y que se obtenga un formato claro y fácil de usar. Entre más básico, mejor. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de chequeo. En la parte de arriba tenemos el nombre de la lista de chequeo. Es una lista de chequeo de módulo para registro de usuarios. En la primera columna tenemos la cantidad de ítems, en la segunda el criterio de actividad que vamos a evaluar, en la tercera cumple, en la cuarta no cumple y en la quinta no aplica, por si este criterio o actividad no aplica en la evaluación. Es un formato muy sencillo y se la puede hacer de manera digital en un computador o análoga. Aquí nos habló, entonces nos habla en grandes rasgos de qué trata el módulo de validación de documentos. Entonces, ustedes lo terminan de observar y al final nos habla aquí también de la trazabilidad, que es la trazabilidad, y al final ustedes van a encontrar ya la actividad que nos está solicitando. Él nos pide un mapa conceptual, entonces él aquí nos da un mapa conceptual, un resumen de los conceptos vistos en este componente formativo, o sea, en la validación de documentos. Lo que yo les pido, por favor, no es que me van a tomar un pantallazo y lo van a enviar para calificarlo. No, aquí ya tienen ustedes el mapa conceptual. Entonces, sí lo pueden utilizar, pero lo van a modificar, pero sí necesito que ustedes lean el módulo. ¿Es entendible hasta ahí lo que ustedes van a realizar en la actividad?
compañeros. Sí, profesora, se comprende. Sí, o sea, la actividad ya prácticamente está, porque aquí el mismo módulo la está dando. ¿Ya? Solamente que yo les pido, pues obviamente la van a cambiar, pero requiero que ustedes sí estudien este módulo. ¿Ya? O sea, no que nos basemos directamente al copiar, pegar, sino que lo estudien un poco más. ¿Y cómo van a enviar la actividad? La van a enviar a través de, vamos a guía de aprendizaje. Y está aquí. Yo igual en el paso a paso que les envío, está la opción como enviar la actividad. Me perdí un poquito. Aquí está. En la actividad de aprendizaje GA2 2205-01093 AA3. Igual yo les envío el paso a paso. Aquí está la opción de envío de la actividad. Mapa conceptual sobre validación de documentos. Aquí está. Bueno, esas son las dos actividades propuestas para esta semana. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Sí, compañero Luis Evelio, cuénteme. La técnica del informe es un informe de tipo, podríamos llamarlo que... Esa información del informe por el momento es informativa. ¿Sí? Es más, ¿por qué? Porque más adelante ya si van a entregar ustedes informe, entonces les va a solicitar esa estructura. Pero por el momento es solo informativa. Es decir, que seguimos los mismos pasos. Exacto, más adelante en otras como hemos presentado los trabajos. Ajá. Y prácticamente, mire que no hemos estado tan desfasados, porque prácticamente así se vienen entregando los documentos, se han venido construyendo de esa forma. Sino que poco a poco. ¿Ya? Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, como no hay más preguntas, dejamos ahí. ¿Sí? José Ibar. Sí. Profe, para molestarla, entonces, ¿usted nos suministra este material esta misma noche o mañana por la mañana? Bueno, trataré de pasarles como siempre la grabación sincrónica. Voy a mirar el paso a paso si lo tengo listo. Si Por debo favor. realizar modificaciones, sí se los paso el día de mañana, pero lo voy a revisar. Si ya esté listo, sí se los comparto. O por lo menos este video de esta noche. Sí. Porque nos es muy útil, porque como nosotros trabajamos y hacemos las actividades, entonces ya mañana es que día es jueves, viernes. Entonces lo ideal es tenerlo lo más rápido para poder ir haciendo el estudio y haciendo los trabajos. Muchas gracias. Sí. Bueno, no, y sé también que el paso a paso es muy útil tanto para ustedes como para mí. Ustedes muchas veces a veces me preguntan por alguna actividad y como son tantas actividades que toca realizar, de una yo recurro al paso a paso y ahí recuerdo, sí, esta actividad es así y se debe estudiar tal material. Entonces, no crean que es útil tanto para ustedes como para mí también. Es cierto, es muy valioso esa información para nosotros. El paso a paso es muy valioso. Muchas gracias. Y por eso es que yo les pido siempre, bueno, no sé si el siguiente año continúen conmigo, no tengo conocimiento, pero cuando ustedes estén con otros instructores, solicítenme también el paso a paso, para que ustedes así no queden muy perdidos de qué es lo que toca que entregar, cómo lo voy a entregar, ¿ya? Si ustedes solicitan un paso a paso, ténganlo por seguro que tienen ese parámetro, ¿ya? Y están centrados, ¿cómo lo entrego? ¿Cómo lo realizo? Y además en el paso a paso uno amplía también la información, entrega videos, entrega otros materiales que no están dentro de los módulos que están en la plataforma. Entonces,
pues cuando, sí, con los demás instructores, sí pensaría que es bueno que ustedes lo soliciten, por ustedes. Y vuelvo a decir, muchas veces a mí me ha pasado, o me pasa, que para mí es una herramienta de trabajo el paso a paso. ¿Que genera más trabajo para el instructor? Sí, genera más trabajo, pero es una gran herramienta, realmente. Bueno, me preguntan también por la asistencia. Bueno, no voy a pasar asistencia, ya que pues no nos están solicitando como el control de las asistencias, por eso no lo he vuelto a pasar. Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Ustedes ahorita a las 8 continúan con el instructor TIC, para que por favor no se olviden si tienen actividades pendientes de calificar, entonces mencionar ese tema, si de pronto necesitan que les dé más plazo para entregar las actividades, no se olviden de todos los temitas que tengan pendientes, hablarlos con él, porque creo que hoy es la última sesión que tienen con el profesor. Bueno, entonces les deseo que pasen muy buena noche y que descansen. Gracias por conectarse. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Profe, mil gracias. Que esté muy bien. Bueno, gracias a ustedes.